En el episodio final, hubo escenas donde todos los malos planes terminaron y solo fueron momentos felices. Umut, los bebés de Miran y Ryan, ha crecido. También se adoptó una hija. Afif está de regreso y se toman de la mano como para documentar que están con Asu. Amaban a Andan y Fian con el bebé recién nacido de Afat. Miran y Ryan les dieron a todos buenas noticias con los bebés gemelos que estaban esperando. Y ahora es un final feliz. Ebrusain, quien dio vida al papel de Ryan durante 3 años en Erkai, compartió un intercambio muy emotivo sobre el final de la serie Erkai. Ebrusain, quien compartió una parte muy emotiva: hemos pasado por geografías con clima lloroso, marrones en manantiales, gente montañosa pero protegida. Nuestros oídos albergaron historias centenarias que se convirtieron en dolor y amor en nuestros corazones, más fuerte que el agua, más fuerte que la tiranía apóstrofe. Mi Ryan, me criaste y me diste límites, te alero para que puedas traspasar los límites. No estás en el castillo del gigante con corazón, estás en el palacio de tu propia historia. Os encomiendo a los niños que os enseñen a amar y marcharos. Como os encomiendo a las mujeres a las que os animéis, dijo. La actriz que dijo que sus flores esperando para abrir son primavera y los dejo con su vida, hizo el comunicado de que me siento en esas escaleras por última vez donde comencé y voy con la tristeza del pasado pero con paz interior. Agradeciendo a usted, Ebrusain, y a todos nuestros seguidores y querido equipo que nos ha apoyado desde el principio, les deseo una vida llena de belleza y formas de encontrar el amor. Gracias a todos los que me escucharon y entendieron. Terminó sus palabras diciendo que eres tu única hija que corre a caballo en las llanuras. Después de Ebrusain, compartió una publicación en las redes sociales en Akinakinozu. La actriz que publicó una foto en las redes sociales: querida Miran, te agradezco este viaje de maduración en las tierras mágicas de Mesopotamia, que me trajiste mientras trataba de comprenderte y explicarte. Lo más importante, me enseñaste que yo nunca podría ser un hombre sin cuidar a mis seres queridos y seres queridos. Me di cuenta de que en realidad tenía demasiadas razones. A la luz de todo esto, entiendo que eras tierra negra, y yo era una semilla que salió de ti y te preguntó cómo podías florecer. En realidad, nos necesitábamos el uno al otro. Porque estabas buscando raíces para llenar el vacío en mí, y descubriré las raíces que llevo dentro y un lugar donde pueda soltarlas y hacerlas crecer. Gracias a Dios logramos perecer un pensamiento en la época de invierno. Ahora, hemos llegado al final de este camino donde colocamos las piedras con paciencia, devoción, esfuerzo y sacrificio sin darnos por vencidos. Pero ambos sabemos que parece el final del camino y de hecho tocamos el corazón de las personas. Las flores que florecerán son solo un nuevo comienzo. Y encontrarás la felicidad que buscas en tu jardín lleno de flores nuevas que parecen imposibles de florecer pero que han logrado abrirse con la inspiración de nuestra historia, y serás libre donde la encuentres. Quizás nuestra lucha fue muy difícil pero todo esto valió la pena. Erkai y su compañera, Sureya Akinakinozu, terminó diciendo. El libro de Erkai comienza con Miran Karaman, nuestro héroe principal, pasando de Estambul a Midyat. Miran, que presenció la muerte de su padre a los 4 años y quedó huérfano y lleno de un imparable fuego de venganza, irá a Midyat para convertir toda su ficción en acción. Miran quiere realizar todos los planes de venganza a través de Ryan e intenta casarse con Ryan para realizarlos. En esto, a pesar de ser el asesino de su padre, Azar hace un intenso esfuerzo por meterse en los ojos de Sadoglu. Como resultado de estos comportamientos, Azar Sadoglu cree en Miran, que desconoce su identidad y hechos, y comienza a confiar mucho en él. Por ello, también les permite reunirse con su hija Ryan. Pero esta situación no hizo muy feliz a Ryan, porque no lo conocía. Todo lo que sabía era el nombre y la edad de Miran. No tenía más información sobre Miran. Además, Miran era una persona muy guapa. Ryan se acerca con sospecha a Miran, quien llegó a Midyat desde Estambul e inmediatamente declaró su deseo de casarse con él. Aunque sus pensamientos iban en esa dirección, Ryan también se vio afectado por Miran desde el momento en que lo vio. Él consiente parcialmente como resultado de la interacción y comenta que al menos vamos a encontrarnos. Miran está tan decidido que lo que hace como resultado de las negociaciones y persuade a Ryan para que consienta el matrimonio. Miran continuó avanzando en su camino objetivo y se comprometió con Ryan. Los dos comenzaron a pasar tiempo juntos constantemente. Ryan estaba cada vez más afectado por él. Las reacciones emocionales comenzaron en Miran. Siente algo por Ryan, pero nunca quiso aceptar esta situación. Miran tenía una meta para él y nunca podría enamorarse de la hija del archienemigo.
Aunque trató de reflejar el comportamiento cálido que hizo para atar a Ryan consigo mismo como parte de sus planes, en realidad fueron los comportamientos que hizo voluntariamente. El primer objetivo de Miran es casarse con Ryan de una forma u otra y quedarse en la casa que alquiló en Diyarbakır durante unos días y luego irse a Estambul. Finalmente logró su objetivo y llegó el día de la boda. Sentado a la mesa del desayuno la primera mañana de la noche de bodas, Ryan sintió la incomodidad de la mirada fría de Miran y preguntó por qué. Miran no pudo soportarlo más y contó todo lo sucedido. Dijo que su padre le disparó y se casó con él con un sentido de venganza. Ryan salió del lugar llorando y llamó a su madre y le explicó la situación. Aunque su madre quería que regresara, Ryan no aceptó la situación y su madre la envió con su madre lactante en Estambul. Sus planes de que Miran le dijera a Ryan la verdad y no regresara a la mansión se vieron frustrados. Después de contar esto, pensó que volvería con su familia. Salió otro detalle que no pudo calcular en sus pensamientos: arrepentirse. Aunque Miran no lo aceptó, se enamoró de Ryan. Por lo tanto, se arrepintió de lo que hizo y sintió nostalgia por Ryan. No puede respirar sin Ryan y ha comenzado a aceptar que lo extraña. Como resultado de su búsqueda de Miran, encuentra la ubicación de Ryan. Pero Ryan no quiere venir con Miran por su gran enfado. También hay un gran hecho que le ocultó a Miran, que estaba embarazada de Miran. Miran finalmente secuestra a Ryan y lo lleva a su nuevo hogar. Ryan está muy enojado con Miran. Pero, por otro lado, piensa en su bebé. Ella ha tenido a su bebé con devoción más que nadie hasta ahora. Si no perdona por el bien de su bebé, se para a su lado. Pasan los días. Ahora también podía ver a su familia. Un día le contó todo a su padre. Su padre tampoco pudo ocultar los hechos, y dijo que Miran estuvo con su madre en el pasado, que podría ser el hermano de Miran. Los hechos impactan a Ryan. El libro de Erkay llega a su fin cuando Afarsadoglu, a quien Ryan pensó que era su padre durante años, llegó a la habitación de Ryan y le contó todo. Afarsadoglu en realidad se casó con la madre de Miran. La madre de Miran, Dilsanid, se casó con Afarsadoglu por la fuerza de su padre. Sin embargo, 3 meses después, el padre de Miran se escapó con Ahmet, a quien conocía. Miran es en realidad el hijo de Afarsadoglu. Afarsadoglu persigue a su esposa fugitiva y mata a Ahmet. Afarsadoglu no es el padre de Ryan. Por lo tanto, Ryan, que los escucha, se da cuenta de que Bediran es el hermano de Miran y de ella. Está agradecido de que Miran, el hombre con el que se casó y amaba, no sea su verdadero hermano. No quiere que Miran sepa estos hechos. Cuando llegue el momento, le dice a Miran que él mismo contará todos los hechos. El libro llega a su fin cuando Miran, quien fue apuñalado por la espalda, corrió al hospital pidiendo perdón, rogándole que abriera los ojos y murmurando la verdad mientras Miran dormía en su cama.